Nos pasó y nos está pasando. La vida, la enfermedad y la muerte, pero distintas. La investigación, la atención médica, el aprendizaje, la comunicación, pero de otra manera. Las costumbres, los abrazos, los besos quedaron postergados. Los que quedamos, tal vez tengamos el deber de pensar y contar una historia. Entre millones, una historia. La palabra investigación viene de investigium, detrás de las huellas. Vestigium, los vestigios, y entonces yo voy detrás de las huellas como el vaquiano que sabe que por ahí pasó el caballo hace tantas horas y que se detuvo, y bueno, esas cosas. Esas son las huellas. Investigium. Y en inglés, nosotros no tenemos esa palabra, que es research, y que en francés es recherche, y en italiano ricerca, es caminar en círculos. Pensando, dándole al magín. Bueno, eso es la figura un poco poética. La ciencia es formación de recursos humanos altamente capacitados. Atender a un enfermo era uno, pero yo podía salvar millones de vidas a través de un estudio de investigación, que no lo hiciera yo solo, obviamente, que fuera una colaboración incluso multicéntrica de muchos lugares del mundo, pero participando con un pequeño sitio a contribuir a que vivan miles y miles de personas por la investigación. Así que la investigación, por encima de ser atractiva, da réditos en lo que hace a los resultados en las pacientes en forma directa.
estamos a comienzos del año 2020, ya en el verano comenzaban a llegar las primeras noticias de la aparición de un nuevo virus. Yo como viróloga, digamos, para mí es un tema que es bastante cotidiano, el estar todo el tiempo investigando o en alerta de cuáles son los nuevos virus que nosotros conocemos como virus emergentes, que pueden llegar a dar lugar a una situación crítica a nivel de salud pública, ¿no es cierto? Bueno, cuando se desató la pandemia y nos empezó a afectar, yo estaba volviendo de Estados Unidos en marzo del 2020, así que antes de que se dictara el primer aislamiento provisorio del gobierno, yo me tuve que autocuarentenar durante 15 días. Fue la primera vez que me puse el barbijo en el avión y fue cuando empecé a preocuparme, porque antes que parecía una cosa remota, era algo que se estaba realmente acercando a nosotros. De todos modos, creo que ninguno tuvo, y me incluyo, idea de la magnitud de lo que se venía. El impacto más fuerte fue la noche del 14 de marzo de 2020. Era un sábado, estaba en la redacción del diario trabajando como siempre. Me toca trabajar los sábados. Éramos pocos, un jefe, 2 compañeros, un editor general. Alrededor de las 8 o 9 de la noche sucedió esto que estoy contando. Y ya habían empezado a aparecer en el diario e incluso en la tapa del diario notas vinculadas al COVID-19 o nuevo coronavirus. Ya teníamos casi la edición terminada y en ese momento me suena el WhatsApp y me avisan desde la municipalidad que estaba el primer positivo de COVID en el Hospital Carrasco. Creo que por primera vez en 28 años, en ese momento de trabajar en el diario, hice el famoso paren las rotativas. Hubo que cambiar la tapa y cuando apagué la computadora, tomé mis cosas para irme a casa, en un horario más tarde de lo habitual, por esto que había pasado. Les dije a mis compañeros que yo no volvía al diario hasta que no estuviese claro el panorama, que iba a tratar de trabajar desde casa, que me habían dicho que el virus era muy contagioso y tengo un hijo con factores de riesgo, un hijo en grupo de riesgo y eso me preocupa enormemente. Entonces, previendo el escenario que podía venir, les dije, bueno, muchachos, eran todos varones, me quedo a trabajar en casa a partir de hoy. Llegué a la puerta y quizás fue una sensación, ¿no? Pero había para mí un silencio distinto, un aire distinto. Y de verdad que supe esa noche que lo que se venía era un antes y un después. Y si quiere usted un resumen emotivo, que es el que se traslada con el tiempo, es el silencio. Es decir, el hospital quedó en silencio. ¿Por qué? Pues porque no circulaba nadie. Es decir, un hospital es un lugar en general muy ruidoso. Las personas circulan, van a ver a sus familiares, nosotros nos movemos, saludamos a gente por los pasillos, nos vamos a nuestras consultas, subimos a la planta, nos llaman las recepcionistas. Bien, no había nada. Es decir, todos los pacientes estaban con sus respiradores en cada habitación, allí no entraba nadie y los médicos nos movíamos todos pues cubiertos hasta las cejas, ¿no? Que llego a mi casa, estaban mis hijos esperándome para cenar y les expliqué que, bueno, que se había hecho más tarde porque habían detectado el primer caso de coronavirus en Rosario. Les conté la anécdota de lo sucedido en la redacción y les dije, chicos, prepárense porque a partir de este momento nos quedamos adentro en casa, yo creo que hasta septiembre. ¿Por qué dije septiembre? No sé. Lo que no aclaré fue el año. No hacer juicio de valores de la actualidad. Por supuesto que me preguntaron, ¿qué quiere decir la actualidad? ¿Por qué pasó esto? ¿Quién tiene la culpa? ¿De dónde vino? ¿Qué hago con esto? Sino, ¿qué tengo que hacer? ¿Eso qué implica? No hagan pronóstico, porque el pronóstico más audaz o el menos audaz
puede fracasar frente a la realidad. Acá hay una respuesta social que dar, en primer lugar. Y la respuesta social es el rol que nos corresponde. Primero de todo, saber quién está dispuesto a luchar en esa reacción que te dije. Y cuando esté dispuesto a luchar por la sola calificación de pandemia, tiene que dar todo hasta agotarse. No hay límite. No es yo voy un poquito, voy un ratito. Primero que había mucho miedo a esto del contagio. Apenas llegaba un paciente, parecía como que era radiactivo el paciente, que uno se alejaba y ya con estar solamente así, con verlo, era peligroso. Era cuestión de tratar de tranquilizarnos, de tratar de contener a gente que por ahí tenía esos miedos exagerados, tratar de hacer que la gente que no tenía nada de miedo, decirle, che, cuidémonos, no es tan sencillo esto. Y después, una vez que pisó el primer paciente, fue como una explosión. En muy poquitos días la sala se llenó de pacientes. Fue duro. Cuando a mí me preguntan cómo la pasaste, yo lo resumo muchas veces en 3 palabras. La pasamos mal. Si se va viendo cómo funciona la física cuántica, si se va viendo cómo funciona la informática, etcétera, etcétera, aparecen nuevos espacios, nuevos descubrimientos, nuevas inquietudes, y eso es desarrollarse. La ciencia básica es lo que va nutriendo a desarrolladores, a innovadores, para poder después llegar a determinados productos, a determinados avances que son más palpables. Pero en realidad todo eso nace de una gran investigación por ahí silenciosa y de años de los investigadores básicos. Hay evidencias de coronavirus de la época del Antiguo Egipto. Entonces, bueno, y acá quiero recuperar el valor de los estudios de la ciencia básica. El tiempo en el cual se desarrollaron las vacunas para el SARS-CoV-2 hubiera sido mucho más largo si no hubiera estudios de ciencia básica sobre los coronavirus. Ahora, imaginémonos los científicos que pedían fondos para estudiar coronavirus hace 20 años y les decían, ¿por qué vamos a estudiar una cosa que no es peligrosa? Bueno, ahorramos años, ahorramos dinero y salvamos vidas
gracias a ese conocimiento que estaba en la humanidad. Las plataformas de vacunas que se generaron en los últimos 10 años han permitido que bastante rápidamente se pueda cambiar un antígeno por otro, digamos. Lo que sí es novedoso son las vacunas de RNA. Eso sí, es la primera vez en la historia de la humanidad que se aplica ese tipo de vacunas. Esa es una tecnología totalmente innovadora y nueva. Ahora, las de vectores virales ya se venían utilizando. Hablar con un enfermo que participa de una investigación, no con un microscopio, no diciendo la molécula, no, estando ahí con el que yo le doy la pastilla que lo va a curar o lo va a mejorar o le va a cambiar la vida, y ver sus reacciones y saber entender para después poder escribir qué es lo que siente, qué es lo que sintió. Lo que vemos en el prospecto largo que viene en cada medicamento que nosotros tomamos es fruto de que alguien le preguntó, ¿tuviste fatiga? ¿Te dolió la espalda? No sé, cualquier pregunta, y después se objetiva eso a través del laboratorio, a través de la radiología, etcétera. Es un terreno apasionante. Esa satisfacción de poder haber dicho, bueno, todo lo que aprendí tantos años a nivel de la investigación básica, que es a lo cual me dediqué toda la vida, se puede trasladar, que es lo que llamamos investigación translacional, poder que todo ese background, esa experiencia pueda volcarse en situaciones concretas que puedan realmente resolverle la vida a los individuos, y fundamentalmente desde el área de la salud, que es lo que a mí me interesa, ¿no? La salud y el área de virología fundamentalmente. Nosotros con los investigadores básicos tenemos una situación de difícil encuentro, porque ellos parecen, y seguramente lo tienen un nivel de conocimiento de la microestructura molecular de no sé cuántas cosas que nosotros no llegamos a nada de eso, y parece que nosotros no sabemos demasiado, pero nosotros nos ponemos frente a un paciente y jugamos el pellejo frente a frente. Esta dicotomía, esta separación de que o básica o clínica o aplicada no lleva a ningún lugar, o sea, son las dos, porque no hay manera de separarlas, y hay que invertir en las dos, y obviamente que hay que tener muy buena ciencia básica para después poder correrse al otro. Eso es una cuestión insoslayable, eso es así. El triángulo de Jorge Sábato, que fue un físico, creador del Balseiro, y que lamentablemente falleció joven, es un triángulo que se conoce en todo el mundo, cuyos puntos, los 3 puntos, están constituidos por las ciencias básicas, que alimenta con su gran producción la innovación, es decir, qué de lo que se descubrió y se formó puede ser útil para obtener más rendimiento en el cultivo, mejorar la calidad de vida, fabricar un remedio, etcétera, a partir de este descubrimiento. Perfecto. Esa recta es indispensable. Mucha ciencia básica para que podamos tener innovación productiva. Y una política es una decisión política de continuidad. Una decisión política que garantice que ese circuito se puede cerrar, porque la cantidad de dinero y de recursos, ya sea instalados, aprovechados, humano, físico, instrumental, necesita el científico para investigar, garanticen que empieza a generar un círculo vicioso. Y oh sorpresa, la mayoría de los 4 o 5 países que se desarrollaron en los últimos 40 años usaron esa teoría. Cuando Napoleón invadió Egipto, llevó 10.000 savants, que eran científicos, sabios, ingenieros. De ahí salió la Enciclopedia de Egipto, 31 tomos, que fue la primera enciclopedia que se escribió sobre un país. En medio de todo eso, un curioso señor llamado Champollion descifró la piedra de Rosetta, escrita con caracteres cuneiformes. Gracias a la curiosidad de Champollion y a la decisión política de Napoleón de no solo invadir un país, sino estudiarlo, hoy uno puede usar una tarjeta de crédito en Internet porque está protegida por la criptología. Champollion fue el padre de la criptología moderna. Las cadenas de blockchain, que son las bases de las criptomonedas, son generadas a partir de Champollion. Y solo se lo debemos a que Napoleón decidió apoyar a curiosos y estudiosos para estudiar algo. O sea, lo que más angustia es la muerte. De hecho, el hombre piensa contra lo que le pega, contra algo que lo impacta, si no, no se mueve. Y yo podría decir que hasta la modernidad
de alguna manera fue disparada por la peste de 1347, porque si uno vive en un lugar y después de un año el 50% de la gente no está más, habría que estar psicótico para que eso no le pegue. Y por momentos sí, miraba el cielo, miraba las estrellas, la luna, y como buscando respuesta. Una cosa curiosa en mí, que siempre busco las respuestas en la ciencia, en lo concreto, en lo tangible, pero de verdad que acá necesitaba como una pata más para tratar de entender qué nos estaba pasando. Me parece que todavía la necesito. Pasó al principio, como vos decís, el aplauso, qué grandes los médicos. Y después yo recuerdo que cuando aparecieron los primeros casos, hasta ponían carteles en las puertas de los edificios, acá hay un médico, que se vaya. O yo mismo cuando decía yo soy médico, el paso atrás, paso al costado, sí, lo sentimos, sí. Alguien significativo me decía, mira, Ferran, los pacientes odian la industria farmacéutica, pero aman los fármacos. Es decir, en definitiva, lo que todos queremos es que nos den una pastilla y curarnos. ¿Qué estados han conseguido patentar fármacos en los últimos 70 años? Ninguno. Los patenta la industria privada. Porque los investigadores no estamos preparados para lidiar con lo que es el mundo empresarial. Entonces no tenemos las herramientas para proteger nuestro trabajo. Tenés que hablar con los laboratorios, tenés que tener un apoyo en cuanto a plan de negocios, de inversiones. O sea, es otro mundo. Nosotros desde el ambiente de ciencia y técnica puro no tenemos esa formación. La epidemia de COVID yo creo que va a dar lugar a una catarata de inversiones en la investigación, porque hay una cosa que ustedes saben mejor que yo, que es la economía del conocimiento. Ahora, los que tenemos un pedazo del conocimiento de un pedazo, vaya la redundancia, pasamos a hacer algo muy valioso, más valioso a lo mejor que la soja. Va a decir, el conocimiento es lo que se va a privilegiar. Entonces, yo creo que hay gente gente poderosa que lo está entendiendo. Cuando hablamos de la inversión de ciencia y técnica de los países, hay que desglosar de esa inversión cuánto es el porcentaje que pone el Estado y cuánto pone el privado. En Argentina el privado invierte menos del 10% del total. En los países desarrollados esa ecuación se revierte. El Estado pone entre el 20 y el 30% y el resto en investigación y desarrollo lo ponen los privados porque lo quieren aprovechar. Ahora el desafío es cómo llegamos ahí. Corea en los años 60 tenía un Producto Bruto Interno per cápita de $100. Era un país pobre. Hoy Corea es un país pujante y rico con un PBI per cápita de $40.000. ¿Cómo fue la inversión en ciencia y técnica? Empezó invirtiendo solamente el Estado y tuvo un proyecto a lo largo de 45, 50 años generando estímulos para que invierta el sector privado y a medida que iba decayendo la contribución percentual del Estado, fue aumentando la del sector privado. Y tenemos una comisión de innovación, por ejemplo. Entonces,
gente relacionada con el ecosistema de innovación de Rosario y sus alrededores se reúnen muchas veces y tiran a consideración proyectos sobre todo que tienen que ver con qué es lo que a la región le está faltando desde el punto de vista de apoyo a la innovación. Por ejemplo, ¿qué es lo que está faltando? Hace falta relacionamiento a lo mejor entre aquellos que tienen el dinero como para invertir en innovación, en los emprendedores. ¿Cómo vincularse a emprendedores con aquellos que están dispuestos a invertir capital en esos emprendimientos? Yo siempre digo, se necesita más todavía, comprometer a más empresarios a invertir en esta economía del conocimiento, porque hay mucho bagaje dentro de nuestro instituto hay, y también hay dentro de la Facultad de Bioquímica donde yo me desempeño, instituto de toda temática. Entonces yo creo que si bien ha habido un acercamiento en el último tiempo, ha comenzado a establecerse un poco más las oficinas de vinculación tecnológica, creo que todavía falta esa confianza de parte de los empresarios hacia el potencial que hay en los institutos de investigación, en las universidades. Si yo tuviera un tarro con 100 monedas de valor, ¿cuánto se lleva la ciencia de ese tarro de 100 monedas? 1 moneda y pico. Si nos dieran 2 monedas o 2 monedas y media, nosotros podríamos hacer muchas más cosas. No es tanto lo que en el producto bruto lo que nosotros nos llevamos. ¿Cómo se comportó una sociedad que vio morir gente, que vio sufrimientos, que vio restricciones, que vio una calidad de vida determinada y recibe por otro lado una respuesta? Porque la respuesta es fantástica, pero la recibió en 8 meses, 10 meses. ¿Qué pasó acá? ¿Esto es un milagro? No, no es un milagro. Subieron los subsidios suficientes para invertirlos y desarrollar, poner a todos los científicos que tenían conocimiento en esto a trabajar, y jamás lo podíamos haber creído, los que, ya te digo, conocíamos algo en esto, que se puede sacar una vacuna a uso masivo y hacer una vacunación mundial en 1 año. Estar intentando una vacunación mundial. Si no canto lo que siento, no. Si no canto lo que siento, me voy a morir. Me voy a morir. Ay. Hola. Hola, ¿la doctora Belén Segovia? Sí, ¿quién habla? ¿Quién habla? No sé quién habla, perdón. Ya te olvidaste de tu viejo profesor de clínica. Profe Alberto, ¿cómo le va? Disculpe, doctor Paz, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Pasa algo? Te encontré. Claro que pasa. Pasa el COVID, pero no a mí. Te llamo para que me cuentes. Bueno, pero por acá, ¿no usa Zoom usted? En esta época no usar Zoom es como ser Robinson Crusoe en la isla. Bueno, ahí le paso el link, ¿sí? Qué cara de cansancio que tenés. Pero quiero decirte algo. Nada, nunca, nadie, ni una pandemia te va a quitar esa mirada inteligente que tenés. Me lo voy a creer, ¿eh? Bueno, necesito creerlo, en realidad. No, nunca te he mentido. Esa copa. Con algo me tengo que distraer. La estamos pasando mal. Muy mal. Mira, Belén, pasaron pocos meses, pero ya hay mucha investigación científica que nos dio conocimiento firme. Lo sabés.
mejor que yo. Y hasta que llegue la cura o la vacuna, es necesario confiar. Y como dice ese libro maravilloso que me regalaste hace tanto tiempo de Clarín. El Inspector, la brasilera maravillosa. Lo bueno es creer. Creer llorando. Lo que pasamos fue tremendo. Lo que pasamos nosotros, lo que pasaron los médicos. Yo tengo relatos en la cabeza, a veces me voy a dormir y los escucho. Recuerdo, por ejemplo, hablar con médicos de terapistas que me contaban que esa tarde le habían tenido que dar el teléfono a un muchacho de 30 años porque lo iban a intubar para que se despidiera de la familia y de los hijos porque las chances de sobrevivir a esa intubación en la primera y segunda ola eran del 20%. ¿Y quién estaba preparado para eso? No es verdad que los médicos estaban preparados para eso. Un médico terapista, un médico que trabaja todo el tiempo con la vida, la enfermedad, la muerte, puede estar más entrenado, pero ver 45 o 50 personas, como vieron en las terapias de Rosario, al mismo tiempo en un respirador, ver a 3 o 4 colegas, amigos, compañeros en esa sala de terapia, intubados, en posición, digamos, de dados vuelta, porque era como se los tenía que colocar para mejorar las chances respiratorias, y saber probablemente que se iban a morir. Eso no se estudia en ningún lado. Una vez le preguntaron a Churchill, que algo sabía de estrategias, cómo hacía cuando tenía, en el momento de la guerra, ¿no?, que tomar decisiones muy, muy candentes, muy acuciantes. Y entonces dijo Churchill algo que hay que tomarlo, es un buen aprendizaje. Dice: yo cuando tenía determinado problema, tal o cual problema, buscaba a los especialistas del problema. ¿Y qué le preguntaba? Le preguntaba que se fueran lo más lejos en la historia del problema para ver a lo largo de los siglos cómo se vio ese problema. Porque de esa manera uno tiene riesgo de equivocarse menos. Entonces la historia de la medicina es una historia triste porque se escribió sobre muchos muertos. Doctor. Doctora, ¿cómo anda? Ay, respetemos la distancia, por favor. También respetemos el corazón, ¿no? Me parece que estás necesitando un abrazo, Belén. Démonos un abrazo fuerte, contundente, importante. Ay, sí, deme ánimo, deme algo lindo, por favor. Yo te di ciencia, pero no podría haberte preparado para todo esto. No, es muy triste y muy frustrante. Hemos hecho todo lo posible y no alcanza. Hay que esperar un poco más. Vamos a salir. Nunca hubo tanta investigación coordinada en el mundo entero. Es muchísimo. Estamos cerca, Belén. ¿Usted realmente cree que sobreviviremos para contarlo? Puede que no. Pero a lo mejor sucede que sí. ¿Usted confía? Tenés que confiar. La pulsión de sobrevivir. Después de cierta edad, todos somos sobrevivientes. Todos. ¿Y cómo cree que va a ser? No sé. No lo sé muy bien, pero espero. Confiado. Un poco ansioso. Espero. ¿En qué anda usted, doctor? Quiero saber. Cambié la ciencia, la investigación, por nietos al aire libre, libros y cine.
Así que ahora tengo historias de amor, de imágenes y palabras, pero bellas palabras. Qué bien, lo felicito, me encanta. Dijimos al aire libre, estábamos. Dijimos distancia, la tenemos. Barbijo tenemos. Poco tiempo tenemos. Muy poco tiempo. Es muy injusta esta pandemia. Por favor, hagamos un acto de justicia y saquémonos los barbijos. Bueno, me alejo, ¿eh? Ahí. Muy bien. Estoy bien lejos.